de cómo fotografiar bambúes. En primer lugar, pues queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes y pedirles de antemano que puedan, por favor, para una mejor conexión del internet, apagar sus cámaras y audífonos para poder escuchar la presentación de los expositores. Bueno, reciban un cordial saludo de la Red Internacional del Bambú y Ratán INVAR, esperando que cada uno de vosotros se encuentre muy bien de salud, al igual que sus familiares. Mi nombre es Rafael Paucar y hoy acompañaré en la moderación de esta importante sesión virtual. Primeramente, pedir de la forma más comedida la intervención de nuestro coordinador regional para América Latina y el Caribe de INVAR, el ingeniero Pablo Jácome, para que pueda hacer extensiva sus saludos y presentación de nuestra invitada especial. Por favor, Pablo. Gracias, Rafael. Muy buenas noches con todos y todas. Agradecerles por haberse inscrito y participar en este curso sobre cómo tomar fotografías de bambúes justamente para procesos taxonómicos o identificaciones taxonómicas. Este trabajo se lo hace en el marco del proyecto Bambusonía, que es un proyecto que lo estamos impulsando en 3 países, Colombia, Ecuador y Perú, y que justamente busca cómo generar alternativas y cómo también implementar estrategias que permitan mejorar la resiliencia de los pequeños productores a través del uso del bambú. Pero para ello creo que primeramente es importante identificar qué tipo de especies tenemos en nuestros territorios. Y muchas veces solo nos centramos o pensamos que el bambú o tenemos 1 o 2 especies de bambú en nuestras zonas, ¿no? Las más conocidas, la guadúa angustifolia, Dendrocalamus asper y otro tipo de guadúas, pero en sí tenemos una serie de bambúes que muchas veces nosotros no sabemos que son bambúes y que están en nuestras unidades productivas. Entonces, para ello, tenemos el día de hoy la participación y gracias siempre por el apoyo permanente a INVAR y al proyecto por parte de Jimena Londoño, que como ustedes la conocen o ya deben haber escuchado, es una taxónoma reconocida a nivel de nuestra región y a nivel mundial, que ha identificado una serie de especies aquí en nuestro continente y tenemos el privilegio de que tenerla el día de hoy y que pueda compartir sus conocimientos y más que todo con varios de ustedes que son nuestros actores en territorio y que en este momento es importante que nos ayuden justamente recopilando y tomando fotos de las especies que se tiene para una mejor identificación y por ende después poder empezar en un proceso más específico de su propagación y uso del respectivo material que encontremos. Así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Así que adelante, Rafa, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, quizás a muchos de nosotros en algún momento nos ha tocado recorrer nuestros bosques, nuestros ecosistemas de montaña y hemos visto en esa travesía algunas poblaciones de plantas que son y se asemejan a los bambúes. Quizá algunos hayan podido tomar algunas fotografías para analizarlas y compartirlas con otros amigos bambuceros. A manera de introducción al curso, es importante conocer algunas características o estructuras morfológicas de la planta. En ese sentido, es clave saber cómo fotografiar bambúes para su identificación botánica. En este caso, pues queremos mostrar a ustedes estos alcances y también permitirnos
mostrarle a cada uno de ustedes cómo se va a desarrollar esta sesión virtual, que va a estar directamente vinculado a un desarrollo de identificación botánica de bambúes a través de las fotografías, donde Jimena va a explicar la guía técnica que se les ha proporcionado a cada uno de ustedes a través del grupo WhatsApp. Jimena hará una presentación en un tiempo aproximado entre 45 minutos a 1 hora. Luego vamos a pasar a una sesión de preguntas donde ustedes podrán interactuar a través del chat de la plataforma Teams, que se encuentra ubicado en la parte derecha de su aplicativo. El equipo de INVAR estará facilitando las preguntas para poder ser abordadas por Jimena Londoño. Además, cabe el momento para resaltar a cada uno de ustedes que una vez que se finalice el curso, se va a proceder a llevar quizás una mochila cargada de todos estos conocimientos y saberes para poder desarrollarlo a manera práctica, ¿no? Y en la medida de sus posibilidades, se les va a pedir que ustedes puedan fotografiar algunos bambúes, tanto nativos como exóticos en sus territorios, así como hacer como una fase descriptiva en cuanto a detalles básicos como ubicación, como algunas características de dónde se ha tomado la fotografía, donde el equipo de INVAR va a proporcionar a través del grupo WhatsApp una plantilla o un formato para que ustedes puedan facilitar sus fotografías y ser enviados, en este caso, a los responsables en cada país. Como ya mencionó Pablo, el proyecto se desarrolla en Colombia, Ecuador y Perú, y tenemos puntos de contactos. En el caso de Colombia, Carlos Alberto Sánchez, Denix Villanueva. En el caso de Ecuador está Carlos Falconi, Max Bernal. Y en el caso de Perú, Bruno Cano y mi persona estarán muy expectantes a su contribución de las fotografías para luego dar conformidad y emitir los certificados correspondientes a su participación. Para esto es importante también dar como que un periodo de tiempo. Estamos viendo por conveniente que pueda ser hasta el 2 de agosto del próximo mes, un tiempo adecuado para poder quizás ir interactuando y hacer la retroalimentación correspondiente. Agradecemos a cada uno de los participantes por esta disponibilidad y también saludamos a los diferentes compañeros y compañeras de Colombia, Ecuador y Perú que hoy nos están acompañando. Sin más, pues vamos a pedir a Jimena Londoño para que nos pueda compartir la presentación de la guía e interactuar ya sobre este curso virtual. Muchísimas gracias. Jimena, por favor. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Rafa. Pablo, gracias por esa generosa introducción. Muchos saludos para todas las personas beneficiarias del proyecto Bambusonia en Colombia, Ecuador y Perú, a los directores en cada país, especialmente a Carlos Roberto Falconi, que es el director general del proyecto Bambusonia, y a Pablo Jaco. Me quiero expresarle unos especiales agradecimientos por su liderazgo con el bambú en América Latina y por todo lo que ha hecho para incluir a Colombia y ayudarnos en las disyuntivas que padecemos acá con el tema del bambú. Entonces, como decía Rafa, vamos a espérate, compartir la pantalla. Se demora un poquito en cargar. Hablar sobre el tema de la guía, ¿no? Compartir, porque no me quiere compartir. Sí, si ahora la ensayamos, compartir ya. El tema de la guía, porque debido al tema del coronavirus, pues no pude viajar todavía, no he podido viajar todavía a los diferentes sitios para
identificar las especies. Entonces, una manera de avanzar y de agilizar este proceso es a través de que ustedes ayuden en sus territorios tomando fotos de caracteres que son básicos y esenciales para la identificación botánica. Quisiera preguntar si ya se compartió la pantalla. Sí, señora. Sí, Jimena, sí podemos verlo. Bueno, listo. Bueno. Entonces, antes de entrar en la guía, yo quisiera aclarar unos conceptos que me parece que son necesarios para que todos tengamos claro. Uno, que los bambúes no son árboles, evolutivamente son muy diferentes. Y otro, que es algo que siempre me preguntan, si la guadua es un bambú. La guadua es un bambú americano y es una de las 1.700 especies de bambúes que hay en el mundo. Entonces yo quiero hacer este paralelo porque es muy importante los que estamos trabajando con el bambú que conozcamos estas diferencias. El bambú se autorreproduce, así al igual que el plátano y que el banano. Echa colinos, echa hijos, ¿no es cierto? Ella se automultiplica vegetativamente, mientras que la mayoría de los árboles no se autorreproducen. En los bambúes todas sus estructuras son segmentadas y generalmente son huecas. Los botánicos, como no es un árbol, se inventaron este término de culmo, ¿no? Porque no es un árbol, no se puede decir tallo, y ese culmo está formado por nudos y entrenudos. Mientras que en los árboles no tenemos el tallo segmentado y generalmente los árboles son macizos. En los bambúes no tenemos raíz, tenemos rizomas. Por la misma razón, porque la anatomía de esta estructura es muy distinta a la anatomía de la raíz de los árboles. Son dos estructuras que evolucionaron distinto y son muy diferentes. En los bambúes estos rizomas son fuertes y son muy superficiales, mientras que en los árboles esas raíces pueden ser muy profundas dependiendo de dónde esté la agua. En los bambúes, si ustedes se han dado cuenta, cuando le mandan un machetazo al bambú, vibra, le cimbra la mano, porque la parte más dura está en la periferia, en la parte externa. Y en los árboles, la parte más dura del tallo es el corazón, en la parte central de la madera, totalmente opuesto. Ustedes se han dado cuenta que los bambúes nacen con el diámetro que van a tener de por vida. Si nace gruesa, se queda gruesa. Si nace delgada, se queda delgada. ¿Por qué? Porque no tiene un tejido, que es el tejido de cambium, que es el que permite que los árboles incrementen en diámetro con la edad. Los árboles tienen este tejido de cambium y es por eso que nosotros siempre de niños queremos sembrar un árbol con el papá o con el abuelo para que cuando estemos grandes nos podamos meter bajo su follaje, porque ellos van incrementando en diámetro con la edad. Los bambúes jamás los van a... Bueno, los tejidos conductivos de floema y xilema están embebidos en los bambúes dentro de un haz vascular. Haga de cuenta que son sorbetes, le dicen en Ecuador, pitillos le dicen en Colombia, que son pitillos que están dentro de una matriz, y por ahí va el floema y el xilema, conduciendo el agua y conduciendo la sábila, los nutrientes para la planta. Mientras que en los árboles, tanto el floema como el xilema están separados precisamente por ese tejido de cambium. Ustedes jamás le han visto al bambú corteza. El bambú no desarrolla corteza y jamás va a desarrollar corteza, mientras que los árboles sí. ¿Por qué? Porque cuando se necrosa el floema, se va produciendo la corteza. Como están separados el xilema del floema, se puede producir la corteza. En los bambúes no existe comunicación radial al interior del culmo, ¿no es cierto? Por eso estos son como los pitillos que les mencionaba o los sorbetes dentro de una matriz. Ellos no están conectados entre sí, no hay comunicación radial.
En la madera sí, hay comunicación radial y esto es una desventaja del bambú con relación a la madera. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a inmunizar una tabla, un mueble, voy a inmunizar algo de madera, yo cojo una brocha y le echo el preservante y se incorpora a los tejidos de esa madera, porque hay comunicación radial. En los bambúes, si yo cojo ese mismo producto y lo echo en la superficie externa, no entra, no hago nada, estoy perdiendo el líquido, estoy perdiendo el tratamiento. La única manera para preservar los bambúes es por inmersión o por presión. Es un poco más complejo. Entonces, digamos que esto de que no haya comunicación radial al interior del culmo es una desventaja en cuanto al tema de la preservación. Los bambúes crecen asociados y forman una gran red de rizomas en donde todos están conectados entre sí. Como para hacer gráfica, es por decir, la abuela con la mamá, con la nieta, con la bisnieta, con la tataranieta, con la tía sobrina, con el sobrino tío. O sea, es una inmensa red que todos están conectados entre sí. ¿Qué pasa? Si yo hago un sobreaprovechamiento, si yo hago un exceso de aprovechamiento de esa mata de bambú o de ese guadual, voy a afectar al resto de la comunidad, porque todos dependen de eso. En los árboles son individuos independientes. Si yo tengo una plantación de eucalipto, yo puedo mandar a 1950, los otros 50 quedan en pie y no les pasa absolutamente nada porque no dependen uno de los otros. Los bambúes se conocen como las plantas lignificadas que crecen a mayor velocidad sobre el planeta Tierra. Hay unas especies en China que se han registrado crecimientos día de 1.3 metros diarios. Y el trabajo que nosotros hicimos de investigación en Colombia nos registró en promedio para la guadua angustifolia 21 centímetros día, prácticamente que uno los puede ver crecer. Y esa es una gran ventaja para hoy día, para la restauración del planeta, el planeta doliente que hemos transformado de una manera absurda, y los bambúes son una planta que van a desempeñar un rol o que están desempeñando un rol muy importante para la restauración del planeta Tierra. Una de las virtudes es su rápido crecimiento. Y además los bambúes, a pesar de ser tan rápidos, tienen buena calidad de madera, mientras que en los árboles las maderas finas son muy lentas, tanto en altura como en diámetro. Entonces, esas son unas grandes ventajas del bambú versus los árboles. A nivel mundial, cada vez hay mayor interés por esta gramínea gigante, porque los bambúes son pastos gigantes que pertenecen a la familia Poaceae. Y ese gran interés y esos beneficios que tienen los bambúes es su rápido crecimiento, se autorreproducen, por eso tienen un carácter de sostenibilidad, porque se pueden sostener en el tiempo. Yo establezco un cultivo una vez y ya lo tengo para el resto de la vida. Su versatilidad, porque yo me puedo comer un bambú, pero también con ese mismo culmo yo puedo hacer una construcción, ¿no es cierto? Y son plantas de doble propósito, porque ofrecen beneficios ambientales y también ofrecen beneficios socioeconómicos y culturales. O sea, que son unas plantas que con este proyecto de Bambusonia en la Amazonía, el objetivo, ¿no?, es contribuir a la conservación, pero también generar economía dentro de las diferentes comunidades rurales en los 3 países. Las maderas finas tipo A cada vez son más escasas, como el cedro, la caoba, el comino, y cada vez son más costosas y difíciles. Entonces, pues ya con esto como que nos quede claro y hablemos un mismo lenguaje, ¿no? Que los bambúes no son árboles y que la guadua es un pasto gigante,
Entonces vamos a empezar el tema de la capacitación, de cómo debemos tomar esas fotografías para que los taxónomos podamos identificar los bambúes a través de esas fotos que ustedes nos van a mandar. Entonces, puede uno tomar las fotos con unas cámaras sofisticadas, puede tener macro, puede tener gran angular, es conveniente, ¿no es cierto? Pero también se pueden tomar desde el celular, de manera muy sencilla, desde mi celular. Entonces, ¿qué aspectos debemos fotografiar? Bueno, lo primero que debo registrar es el hábitat. El hábitat es el lugar donde está creciendo ese bambú. Si está a orilla del río, si está en el cerro de la montaña, si está en una planicie, si está en una zona inundada, si está en un bosque nublado, si está en la selva húmeda tropical como es la Amazonía, si está al interior de un bosque seco. Entonces, debo tomar una fotografía indicando el hábitat en donde crece. También tengo que tomar el hábito. ¿Qué es el hábito? Es la forma generalizada de la planta. Lo que yo veo cuando me paro al frente de la mata. Yo miro si es recta, o si es recta en la base y arqueada en la punta, o si es completamente escandente, trepadora, que se trepa por todos lados, o si es decumbente, ¿no es cierto? Como la mayoría de los bambúes herbáceos. O también hay erectos en la base y trepadora en la parte superior. Entonces, ese hábito de la planta, yo también lo tengo que registrar. Y esas fotos generalmente se toman de la distancia, ¿no? También tengo que registrar el hábito de crecimiento. El hábito de crecimiento es que me digan que en la fotografía se refleje si la planta es muy densa, o sea, muchos individuos por unidad de área, o se refleje si la planta está esparcida o un culmo está distante de otro. Estos caracteres de que haya muchos individuos por unidad de área o que sean difusos o esparcidos responden al rizoma. Entonces, cuando ustedes me manden una foto así, uno ya automáticamente sabe qué tipo de rizoma va a tener ese bambú. Los datos generales son claves, es el sitio, pues en cada país tenemos diferentes descriptores geopolíticos, provincias, departamentos, municipios. Colombia habla de departamentos, Ecuador de provincias, Perú habla de departamentos y provincias. Entonces hay que ubicar dónde tomé la fotografía, qué día, qué mes y qué año. Generalmente en los celulares se queda registrado eso, la fecha. Y debo saber a qué elevación tomé la foto y las coordenadas geográficas. Esto se puede tomar con un GPS o hay unas aplicaciones que se pueden bajar del internet que se llaman Polaris Navigation, Handy GPS o herramientas GPS. Todos estos elementos son esenciales porque los bambúes, por ejemplo, tienen rangos de distribución. Con la altitud uno puede saber más o menos qué géneros pueden estar a esa altitud. Y también hay rangos de distribución geográficos y las coordenadas geográficas también me pueden ayudar a descifrar un poco qué hay allí. Entonces, como botánicos, a nosotros nos toca recolectar la planta, hacer un ejemplar de herbario, que es esto que están viendo acá, y ese ejemplar de herbario tiene una etiqueta. Esa etiqueta tiene que decir el país, Brasil, la especie que sea, la localidad donde la encontró, el hábitat donde creció, la elevación, la altitud sobre el nivel del mar, unos descriptores, o sea que muchos caracteres que se pierden cuando yo herborizo, cuando yo seco esas muestras para poderlas llevar a un herbario, como es el color de los culmos, el color de las hojas. Entonces, ciertos descriptores que se van a perder los tengo que describir allí. Si la planta está con flor, y tiene que ir la fecha en que yo colecté esa muestra botánica y también el nombre del colector con su número de colección. Entonces, los herbarios son unas bibliotecas de plantas secas, plantas muertas. Los bambúes, al igual que las palmas, son difíciles de herborizar. Por eso uno nunca colecta culmos para los herbarios porque no habría espacio para meter esos tallos tan gruesos, sino que simplemente cuando uno herboriza bambúes,
se herboriza las plantas, las partes de la planta que no sean tan leñosas. ¿Qué debemos fotografiar? Entonces, esas estructuras morfológicas las debemos tomar de la parte media de la planta, que es la zona más representativa en tamaño y forma, y por ser la sección de la planta que es más estable. Yo creo que se han dado cuenta que si ustedes ven una hoja o una estructura o un culmo en la parte de abajo, los entrenudos son más corticos. En la parte media, más o menos, y arriba se elongan. Entonces, y vuelven y se acortan. Entonces, es la porción media la que se ha definido para que se colecten los bambúes para poder comparar. Porque si yo hago colectas de las hojas caulinares, por ejemplo, que hay en las puntas, son muy diferentes a las que hay en la porción media que hay aquí en la porción baja. Entonces, hay esa clave dentro de la botánica y la tipo de colectas de los bambúes que tenemos que tomar son los caracteres de la parte media de la planta, ¿no? Porque son más estables. Entonces tenemos que fotografiar el culmo. El culmo es el eje aéreo segmentado que emerge el rizoma. Entonces debo tomar una foto que se vea desde lejos un culmo con muchos entrenudos, ¿no es cierto? O sea, es importante verlo de lejos. Después tengo que hacer detalles donde pueda haber 1, 2 entrenudos, donde yo vea muy claro cómo es esa región del nudo y cómo es esa conectividad entre los diferentes entrenudos. En lo posible, medir los diámetros. Esos diámetros se pueden medir con cualquier cinta métrica, puede ser hasta cinta de cocina, de modistería, perdón, con una regla, pero pues hay instrumentos más sofisticados, pero uno lo que necesita es que le digan, ¿es un bambú de diámetro pequeño o es un bambú que fluctúa entre 10 y 12 centímetros de diámetro? Entonces, eso también son caracteres que me ayudan a la identificación. Hay que hacer preferiblemente un corte transversal de ese culmo para ver si es macizo o para ver si es hueco. Y si es hueco, tengo que ver el espesor de esa pared. ¿Por qué? Porque el espesor de esta pared es el que me va a decir cuál es el uso potencial que yo le puedo dar a ese bambú. En el proyecto lo que se quiere es que ustedes se identifiquen las especies que tienen en sus territorios y después de que se identifiquen podemos recomendar usos. O sea, esta especie puede servir para esto, esto y esto por estas características. Entonces, por eso es importante hacer un corte transversal para ver cómo es la composición al interior. Aquí podemos ver que los colores cambian. Hay bambúes de tallos negros, negros con verde, amarillos, amarillos con verde, verdes con blanco, o sea, y todo eso con el tiempo se pierde. Entonces es importante, ¿no?, tomar esa información. La región nodal es la región que une dos entrenudos, ¿no? Se ubica externamente, por afuera vemos donde se ubica la yema y se originan las ramas, e internamente se localiza el tabique o diafragma, ¿no es cierto? Aquí vemos un corte, al fondo está el tabique o diafragma, y aquí en este corte longitudinal también se alcanza a ver. Bueno, tenemos, aquí yo lo coloqué NTC 5727 y voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque resulta que en Colombia hace ya 16 años, si yo pongo esto se ocultará hace 16 años creamos el Comité 178 del bambú guadua para estandarizar procesos y productos. Entonces hemos desarrollado unas normas, entre ellas las normas de terminología, porque nuestros países son diversos. En Colombia, en la costa atlántica, le dicen de una manera, en el sur, en Nariño, otra, en los llanos, otra. Entonces, es cómo podemos unificar un lenguaje para poder llegar a homogeneizar unos productos. Entonces, esas normas técnicas son valiosas y tenemos un compendium gracias al apoyo del INVAR y pudimos sacar este año, a comienzos del año, las
18 normas técnicas que tenemos hasta el momento. Esta semana pasada salió una más y ese compendio es valioso porque ahí especifica para muchos procesos, tanto de artesanías como de manejo silvicultural, como de construcción, procesos y productos. Entonces, cuando yo vaya a los diferentes países, voy a llevar unas normas por si a alguien les interesa tenerlas, porque es un muy buen documento. Entonces, seguimos con el tema. Se debe fotografiar la línea nodal, que es esta línea que vemos aquí entre los dos entrenudos. Esta línea a veces puede ser inclinada, a veces es totalmente horizontal. Se debe fotografiar las yemas. Las yemas generalmente hay una yema, pero hay grupos de bambúes como los chusques que tienen múltiples yemas por nudo, como es este caso. También debemos fotografiar el desarrollo de esas yemas, y cómo se desarrollan y cómo forman las ramas. Entonces podemos ver que aquí se forma un triángulo. Esto también es diagnóstico para algunos géneros. Vemos si hay nudos sucesivos en esa región nodal, o sea, que viene un entrenudo largo y luego uno cortico, otro cortico y otro entrenudo largo. Todo eso es muy importante para nosotros identificar los géneros y las especies. Si esa región nodal tiene un anillo protuberante en la parte de arriba o no, si tiene 3 ramas siempre por nudos. Entonces, digamos que es muy importante la región nodal para poder identificar los bambúes. También tenemos que observar el renuevo o brote. Es ese nuevo culmo que está cubierto por hojas caulinares que se origina en el rizoma y emerge sobre la superficie hasta transformarse en culmo. Ese renuevo es un tejido meristemático que está protegido por estas hojas caulinares o estas brácteas. Ellas hacen las veces como de coraza, de chaleco, porque ese tejido es como un bebé, es muy tierno. Entonces, si sopla el viento, lo va a partir. Si pasa un animal, se fractura. Entonces, por eso es que ellas están protegidas y en sus primeras fases de meses de desarrollo, que pueden ser 6, 7 o menos, ellos van a estar protegidos por esas hojas caulinares. Ya después la botan y ya adquieren la altura que van a tener de por vida. Entonces, la forma del renuevo también me dice cómo son esas hojas caulinares, si tienen láminas pronunciadas, como el caso de este renuevo, o si tienen láminas pero no tienen fimbrias. Entonces, esto también es un carácter diagnóstico. La hoja caulinar, esta es la hoja modificada que es de forma triangular que protege el culmo en sus primeros meses de desarrollo. Está constituida por 3 estructuras: la lámina, que es la parte apical, la lígula, que es una membrana que articula la lámina con la vaina, y la vaina, que es la parte basal. Entonces, es muy importante esta estructura para la identificación taxonómica de grandes grupos. Entonces, como Gigantocloa, como Dendrocálamos, como Guadua. Por eso para nosotros los taxónomos la hoja caulinar es clave. Cuando recolectan un material de herbario solamente con follaje y ramas, es muy difícil. Es muy importante siempre incluir en una colecta botánica la hoja caulinar. Entonces, son estructuras claves para la identificación. En Colombia le decimos capacho o bráctea. Se recomienda tomar fotos a esa hoja caulinar, como es tan importante para nosotros los taxónomos, las que están en el tercio medio. Fotografiar la hoja caulinar tanto por el haz como por el embés, porque pueden tener pubescencia o pueden ser lisas, pueden tener pelos claros, pelos oscuros, ¿no? Y idealmente que estén adheridas al tallo para uno ver también cómo es el tipo de la ramificación. Esa lámina de la hoja caulinar puede ser también, tiene 2 formas, o erecta o refleja. Eso creo que lo vemos acá en esta diapositiva. O sea, hay que registrar
la posición de la lámina sobre la hoja caulinar. Si esa posición es erecta, como el caso de la guadua, o es inclinada con relación al eje central, como en este caso, ¿no es cierto? Si es persistente, como el caso de la guadua, de algunas especies de guadua, o si se desprende y es decidua. Entonces, también hay que registrar el tamaño, la forma, la pubescencia, la ubicación de la lígula y la forma de la lígula dentro de que es esta conexión. O sea, cómo es la lígula, si es arqueada, si es recta, ¿no? Esa es muy importante. Y registrar si hay apéndices en esta hoja caulinar. Por ejemplo, en este caso, aquí no hay apéndices, aquí tampoco hay apéndices, pero aquí sí hay apéndices. Son unas orejitas que se llaman aurículas y que tienen fimbras. Entonces, hay que fotografiar esa estructura, porque esa estructura me va a decir algo. En esta, por ejemplo, están fimbrias, están setas orales, ¿no? Entonces hay muchas estructuras en esa región de unión entre la vaina y la lámina, que se llama lígula. Y es muy importante registrar todos esos apéndices. Ahora, las ramas y las ramificaciones son los ejes secundarios del culmo. También son importantes fotografiarlos, sobre todo en estado adulto, cuando ya están totalmente desarrolladas las ramas y su follaje. Este, por ejemplo, es un follaje de chusquea. Este es otro follaje, ya está desarrollado. Se debe registrar esas ramas con relanudo, si están muy separadas de la línea nodal, o si están en un promontorio, o si están solo ahí alrededor de la línea nodal. Y también si hay presencia de espinas, como el caso de la guadua, que son ramas espinosas, que aquí les decimos ganchos. Entonces, eso hay que fotografiarlo. La ramificación puede ser de 3 tipos. Por eso es importante fotografiar la hoja caulinar cuando está pegado al tallo, para ayudarme cuenta de esto. Extravaginal es cuando las ramas emergen de la base de la hoja y la rompen en la base, como ocurre en la mayoría de las especies del género Chusquea. Intravaginal es lo que pasa en guadua y en dendrocálamos, que las ramas emergen entre la hoja caulinar y el culmo y no la rompen, simplemente salen de una manera, se llama intravaginal. Y infravaginal, con F, es cuando emerge por debajo de la base de la vaina sin romperla, como en algunas especies del género Chusquea y del género Nastus, ¿no? Entonces, eso también hay que registrarlo. Y bueno, ahora el follaje. El follaje es el conjunto de hojas que yo veo, generalmente está en el copo de la mata, en la parte superior del bambú. El follaje también está conformado por lámina foliar, vaina foliar, lámina foliar, y también tienen el mismo conector que se llama lígula, pero en los bambúes leñosos tenemos una lígula interna y una lígula externa. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el follaje de las plantas es lo mismo, que tienen las mismas estructuras, la hoja caulinar, que el follaje. Tienen lámina, tienen lígula y tienen vaina. Y también tienen apéndices, como las aurículas. Entonces, aquí vemos el follaje, estos apéndices, que son unas fimbrias, y vemos la vaina, y aquí adentrico, no es muy claro, se ve la lígula. Se debe fotografiar las láminas foliares en estado juvenil y en estado adulto. ¿Por qué? Porque varían mucho. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, estas fotos las tomé en San Martín de Moyobamba, donde crece también Guadua weberbaueri. Esa misma especie tenía hojas tan anchas como de 11 centímetros, pero bajo la sombra. Y si yo la veía al sol, esas hojas eran tan pequeñas que no pasaban de 2 centímetros. Era difícil creer que estas dos
plantas fueran lo mismo, pero estaban conectadas por el rizoma y son la misma planta. Igual sucede con los chusquines de guadua. Cuando yo cultivo chusquines de guadua, las hojas son anchas, pero cuando esa guadua crece, por eso se llama angustifolia, porque la hoja es angosta, la hoja es muy angosta. Entonces las láminas foliares son muy dimórficas, o sea, cambian mucho y cambian con el sol, con la sombra y con la edad. Entonces hay que registrar. Se debe registrar también el color y el tamaño de la lámina foliar. Algunas son verdes con amarillo, otras pueden tener algo de blanco, otras pueden tener coloraciones púrpuras por el envés. Entonces hay que registrar esos colores y también indicar si es por el haz o si es por el envés, o si tienen pelos, pubescencia, por el haz o por el envés. Se debe fotografiar las hojas caulinares por el haz para ver la posición de la nervadura central, para saber si esta nervadura es asimétrica o es simétrica, para ver si el color por el envés es distinto al haz, si es azuloso, si es un verde más claro, si tiene una banda más oscura hacia un lado. Este es otro carácter, inclusive no de un género, de una subtribu. Entonces, si ustedes me mandan una foto con un bambú con este carácter, yo automáticamente ya lo puedo ubicar dentro de las 12 o 15 géneros de esa subtribu. También se debe fotografiar la región superior de la vaina foliar y registrar si hay aurículas, si hay fimbras, si hay sietas orales en esta región. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que usar los taxónomas para poder identificar los bambúes, porque los bambúes tienen ciclos de floración muy largos. Es muy difícil y muy complicado encontrar flores en los bambúes. No es fácil. Hay especies que tienen ciclos hasta de 120 años, o de 15 años, o de 35 años, pero es suerte cuando uno encuentra bambúes en flor. Entonces, por eso nos tenemos que fortalecer con los caracteres vegetativos, porque no siempre vamos a tener la flor. Y resulta que la flor es la unidad básica para identificar las plantas. Así como en el hombre tenemos nuestra huella digital. Si nos ponen la huella digital en cualquier parte del mundo, somos únicos, somos un solo ser. Lo mismo pasa con las plantas. Es a través de la flor que se logra su identificación. Entonces, cuando tenemos la suerte de encontrar flores, ¿no es cierto? Se debe tomar fotos a las ramas con flores, cómo es su posición en la mata, si las flores son terminales, si salen de las ramas laterales, si son axilares, y hay que hacer unas tomas cercanas de una espiguilla y también de un flósculo. Por ejemplo, aquí es una toma lejana. Aquí vemos las inflorescencias, están aquí de este bambú. Aquí es un detalle de un conjunto de espiguillas. Lo que vemos aquí es un flósculo abierto. Aquí se ven los estigmas plumosos del ovario. Y aquí vemos el órgano masculino donde está la antera y el polen, el que fecunda. Aquí pasa lo mismo, un flósculo abierto. Aquí vemos las anteras que cuelgan y es donde se deposita el polen, que es el que fecunda el ovario. Pero ¿qué pasa en los bambúes? Los bambúes, les dije, se autorreproducen, pero tienen un pequeño defecto, que no se autorreproducen vegetativamente. ¿Por qué? Porque este polen está por debajo del órgano femenino, nunca le va a llegar al ovario. Entonces, ese tema se resuelve simplemente de una manera de la pollinación. Ustedes saben que las plantas se visten de colores, las plantas se ponen rojas, amarillas, se ponen hermosas para atraer a su polinizador, llámese un pájaro, llámese un murciélago, llámese un insecto, pero ellas se visten de colores. ¿Qué pasa con las gramíneas? No solamente los bambúes, todas las gramíneas no tienen sino un color verde, pajizo, muy poco vistosas, ¿no es cierto? Porque no las polinizan los animales.
a ellas las poliniza el viento, y el viento no tiene sexo, el viento no le importa si la flor es bonita, si tiene color rojo o anaranjado, el viento sopla y ese polen le va a caer al ovario de otra flor. Entonces, por eso las gramíneas no son coloridas, porque su polinizador es el viento, y los bambúes también. Entonces, porque son gramíneas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar cuando busquemos flores? ¿Dónde las vamos a buscar? Las vamos a encontrar en la casa de la guadua angustifolia, generalmente en la parte apical, ¿no? A eso hay que usar binóculos y se ponen un poco amarillosos, se cambian un poquito de color, se ponen como un color, se torna el verde intenso, baja un poquito cuando tienen mucha floración. Esas flores, esas inflorescencias las vamos a ver al final del complemento foliar, como el caso de aquí, esta espiguilla está al final, aquí hay otro conjunto de espiguillas, aquí hay otras espiguillas, están siempre al final del complemento foliar. En este caso también, aquí vemos los estigmas del ovario y los estambres colgando y al final del complemento foliar. Aquí vemos unas espiguillas de guado, una pseudoespiguilla, no son nada atractivas, ¿no? Son verdes, pasan desapercibidas. Pero los bambúes a veces tienen unas floraciones masivas que se llaman floraciones gregarias y uno las puede ver en la selva. Cuando ve una mancha café, toda, por todo lado café, es porque toda esa población se florece. Entonces es un indicador de que allí hay flor. Aquí vemos otra en donde puede florecer toda la mata y produce miles de semilla sexual. Entonces el tema de la floración es interesante y hay que fotografiarlo y ojalá tengan la posibilidad de encontrar flores en los bambúes en sus territorios. El otro tema es el rizoma, es un eje segmentado típicamente subterráneo que constituye la estructura de soporte de la planta. No es fácil de fotografiar porque está bajo el suelo. Para yo poderlo fotografiar tengo que excavar con un barretón o con un palín o una pala, tengo que abrir para poder mirar y ver. Entonces, si yo logro hacer esto, entonces miro el tamaño del rizoma, la longitud del cuello, si tiene o no tiene yemas en la parte superior del cuello, si hay presencia y si hay de raíces y raíces. Pero para nosotros los botánicos de Occidente, no, para este carácter del rizoma no lo usamos mucho, mientras que los asiáticos sí utilizan mucho el tema del rizoma para la identificación taxonómica. Entonces, no es una obligación tomarle foto al rizoma, pero el rizoma sí nos da caracteres. Las raíces de soporte pueden ser gorditas, pueden tener forma de tortuga, en otros pueden tener forma de lagarto porque son más delgadas, pueden tener este rizoma que se llama leptomorfo, que es alargado, es el de los bambúes de países septentrionales, se llama así porque lepta como las serpientes, ¿no es cierto? Y paquimorfo porque tiene la morfología de un paquidermo, que son los elefantes. Entonces, los rizomas son importantes, pero no son tan diagnósticos para nosotros los taxónomos occidentales. Entonces, estos caracteres que les he nombrado son los que se necesitan para identificar los bambúes leñosos en cada uno de sus fincas, de sus municipios, de sus comunidades. Tenemos que saber, por ejemplo, en Ecuador sabemos que hay mucho Dendrocalamus asper. En Colombia, en Ecuador, en Perú tenemos guadua angustifolia. Tenemos esta especie que es muy común en toda América, introducida por los españoles hace más de 300 años. Entonces, digamos que tenemos que saber qué tenemos en nuestros territorios y con la ayuda de ustedes, con las fotos que van a tomar, que me las van a mandar, yo puedo ayudarles a identificar las especies que existen allí. Y es muy importante saber qué tenemos, porque de acuerdo a lo que se tiene, se puede pasar a la fase de la transformación. ¿Qué potencial de uso tiene ese bambú que
yo tengo allí en ese territorio. Y tengo entendido que el proyecto Bambusonia va a apoyar unas fases de transformación. Entonces, ya sabiendo qué es, podemos saber exactamente cómo los podemos transformar y cómo se pueden generar economías en lo rural a partir del bambú para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el campo y en este caso en la región amazónica. Entonces ahora vamos a pasar a los bambúes herbáceos. Los bambúes herbáceos son un encanto. A mí me parecen hermosos, ¿no es cierto? Todos los bambúes, pero los herbáceos últimamente con los viajes a la Amazonia y los que voy a hacer me están enamorando mucho. Aquí vemos al doctor Pablo Jacome cuando le presenté por primera vez en su vida a un bambú herbáceo. Nunca los había visto. Son bambúes que tienen la apariencia de una hierba, de un pasto. Tienen una sola fase de crecimiento, no echan culmos con hojas caulinares, no desarrollan rizomas fuertes como la guadua, raramente se ramifican y tienen las flores unisexuales. ¿Qué quiere decir? Que hay una estructura para la flor masculina, sale separada, la flor masculina de la flor femenina, no salen juntas como les mostré en las fotografías anteriores. Entonces aquí estamos en un sotobosque de una vegetación secundaria en la Macarena también, y aquí vemos el bambú herbáceo, ¿no? Estos bambúes son muy difíciles de fotografiar porque están en el sotobosque de la selva amazónica. En el mundo hay 126 especies de bambúes herbáceos, todos excepto uno se dan en el continente americano y la gran mayoría están en la Amazonía y en Brasil. Entonces, para mí son plantas que tienen un gran potencial desde lo ornamental. Mire esta planta que es del meta y miren una matera, mire qué linda es. O sea que ahí tenemos otro potencial que es el tema de la ornamentación. Tenemos un potencial desde el punto de vista químico, porque muchas de estas especies, las comunidades que habitan esos territorios no las identifican como bambú, pero sí las usan para controlar dolores de estómago, para bajar la fiebre, contra la mordedura de serpientes, los parásitos. Entonces, la gente sí identifica, piensan que son unas malas hierbas, unos pastos o unas gramíneas, pero no las identifica como bambúes porque son muy pequeños. Entonces, ¿qué debemos fotografiar en los bambúes herbáceos? Debemos fotografiar el hábito donde crece. No es fácil, pero se pueden tomar y siempre poner un referente para la altura, porque son pequeños. Mire, este es un lapicero. Si yo no pongo este lapicero, no me doy cuenta de lo pequeñito que es esta planta. No sobrepasa los 4 o 5 centímetros de altura. Pueden ser muy, muy pequeños. Este, por ejemplo, es del género Olira y este produce unos culmos que pueden llegar a medir 0.5, o sea, medio centímetro de diámetro. Y son ideales para hacer sorbetes o pitillos. Aquí vemos en una salida de campo en la Macarena, yo les dimos una bolsita de agua y yo les dije, mire, esta especie es extraordinaria porque estos son pitillos naturales. El mundo está ávido de encontrarles sustitutos al plástico. Y ustedes tienen aquí una fuente ideal, que es esta especie. Y yo estaba explicando cuando la niña ya le había metido el pitillito y ya se estaba tomando el agua con el pitillo de bambú. Hay gente que quiere sustituir los pitillos de plástico. Muchos restaurantes lo quieren hacer. Entonces aquí tenemos un potencial grande, pero no podemos seguir manejando economías extractivas. Tenemos que sembrar, tenemos que cultivar. Por eso, en la fase 2, para la Macarena se propuso el establecimiento de unas parcelas de este bambú que sirve para producir pitillos. Y hay una gran demanda por este tipo de productos verdes. También vemos aquí este bambú herbáceo florecido. Desde el punto de vista ornamental, son muy, muy bonitos. Entonces, tienen esa doble función, que pueden ser ornamentales o pueden ser estudiar las características fitoquímicas de esas plantas para poder ver el potencial también de uso. Cuando voy a fotografiar los bambúes herbáceos, es bueno llevar un pañuelo, un telón,
para poder tomar la foto, porque es muy difícil que la foto salga bien porque es muy verde todo el entorno. Entonces, si yo pongo un telón, puedo resaltar la flor. Aquí puse un telón negro. Me doy cuenta que si yo no pongo ese telón negro, no me doy cuenta que este tallo tiene unas manchas moradas, ¿no es cierto? Entonces es gracias a ese fondo que yo puedo resaltar los detalles de estos bambúes herbáceos. Si no pongo este telón aquí, no me doy cuenta que hay este ovario aquí con los estigmas plumosos, porque se pierde en el espesor verde. Aquí vemos otro muy pequeñito, que es de los bambúes más pequeños en el mundo, está en la Macarena, y aquí vemos una flor, pero yo no le puse pañuelo rojo, ni ningún tipo de pañuelo, y no se ve cara, casi, se pierde, se confunde con la vegetación de la selva. Entonces, es muy importante cuando voy a tomar los bambúes siempre llevar un fondo para tomar. Y por último, pues quería decirles que ya que tenemos el obturador de la cámara prendido, tenemos que empezar a tomar daños causados por insectos o por hongos o por bacterias en los bambúes. Hay un amigo, colega que se llama Hitler Panduro, que vive en la banda de Chilcayo, en San Martín, Perú, lleva 10 años estudiando los insectos que atacan los bambúes amazónicos y los bambúes en general. Y me parece que esta es una gran oportunidad, además de tomarle a los caracteres morfológicos, si ven un daño, registrarlo, para mandárselo a Hitler y para que él siga investigando y profundizando en el conocimiento de los daños que afectan a los bambúes. Este es un daño muy común, es causado por este coleóptero, se llama Apodismus agenor. Aquí el coleóptero entró, aquí Hitler está mostrando por dónde entró, aquí entró, ovoposita, pone los huevos, se producen las larvas y esas larvas se van a comer cuando está en estado de renuevo los entrenudos, los diafragmas, y por eso es que vemos algunas guaduas que tienen estos entrenudos cortos y luego vuelve y se normaliza. A veces sobreviven ese ataque de insectos, otras veces se muere. Entonces, cuando yo una guadua con una sucesión de nudos muy cortos donde no debería ser, es automáticamente porque ahí hubo un daño por insecto. Este es otro daño muy frecuente en Perú y en Acre, lo he visto, es muy peligroso porque este daño, pues realmente no sé hasta ahora qué es lo que lo está generando, pero lo daña. O sea que cuando yo voy a vender para artesanías, para muebles, ya este segmento de culmo ya no sirve, ¿no es cierto? Inclusive hay gente que para construcción exige mucha calidad, tampoco podría servir, y son guaduas muy gruesas, muy bonitas, pero que este daño las está dañando su calidad, les está disminuyendo su potencial de uso y su calidad. Entonces, por eso es tan importante que ahora que estamos con los ojos abiertos para ver los bambúes, para tomar sus fotos, si vemos daños, tomémosle también una fotografía. Aquí vemos orificios, este es otro orificio muy perfecto, también es frecuente verlo en la guadua. Ocasiona, pues yo no sé, tenemos que esperar Hitler, que es el que está estudiando, a ver si ha encontrado quién ocasiona el daño, porque tenemos que saber quién ocasiona el daño para poderlo controlar, ojalá de una manera biológica, ¿no? Entonces, yo creo que les agradezco la atención, ¿no? Y esto es todo por ahora. Ok, Jimena, muchísimas gracias por compartir detalles de la guía de cómo fotografiar bambúes. Ha sido muy importante conocer algunos detalles que nos comentas. También es importante mencionar que Hitler Panduro está participando justo en esta sesión. Entonces, ya seguro habrá alguna oportunidad para poder compartir también las experiencias en el tema entomológico, ya que Hitler es un especialista aquí en el Perú y podría aportar enormemente a algunos datos de investigación, ¿no? Bueno,
Agradecemos nuevamente, Jimena, por tu participación. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. Para eso, pues, queremos invitar a Carlos Falconi, que es el gerente del proyecto Bambusonia, que estamos impulsando a través de INVAR con el financiamiento del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola. En este caso, pues, queremos invitar, por favor, a Carlos para que pueda mostrarnos e interactuar con algunas preguntas de los participantes. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Buenas noches con todas y con todos. Un gusto grande poder estar aquí. Jimena, nos hemos permitido recolectar algunas de las preguntas que el equipo, que los participantes vienen haciendo. Por favor, rogamos de la manera más comedida poder cerrar los micrófonos. Muchísimas gracias. Jimena, la primera pregunta es de Natalia Reategui. Es más un comentario. Dice, gracias Jimena y equipo de Bambusonía. Jimena, quizás resaltar que los culmos de algunas especies sí vale la pena colectar, como en la subtribu, me disculpan la pronunciación, Adrostilinidae, y las chusqueas, así como algunos géneros de Guaduinae. También en algunas especies de chusquea que son sulcadas, cortar y tomar fotografías sobre la línea rodal. Este es un comentario de Natalia Reategui. Jimena, te escuchamos. No, claro, como esta guía es para tomar fotos, pero cuando uno va a hacer colectas botánicas, obvio que recolecta muestras de culmos, de ramas, sobre todo en esos bambúes pequeños, porque a veces los herbarios no te reciben tallos tan grandes, ¿no es cierto? Pero sí es importantísimo recolectar, sobre todo en esos grupos que tienen los entrenudos medianos, que no son tan grandes como los dendrocálamos o los gigantocloa o las guaduas, ¿no? Porque son caracteres que ayudan a la identificación. Muchas gracias, Jimena. La siguiente inquietud es de Óscar Arroca. Óscar Arroca pregunta, definitivamente para tomar una foto a la guadúa es bastante información. Tal vez poder tomar de 1 a 3 fotos máximo. Prácticamente el proceso que tú nos has venido trabajando es un trabajo investigativo. La pregunta es la siguiente. Al hacer todo este trabajo fotográfico y al identificar una nueva especie de variedad taxonómica, ¿se recibe algún tipo de ingreso económico o queda registrado por el nombre de uno por encontrar esta nueva variedad dependiendo de la tribu que se ubique en la zona? Muchas gracias. La investigación y el conocimiento no tienen dueño, ¿no es cierto? Entonces, generalmente lo trabajamos sin ningún tipo de dinero por reconocer especies nuevas, ¿no es cierto? Es algo que hemos optado por nuestra vida, dedicarnos a este tipo de investigación, pero el conocimiento es colectivo y más en las ciencias básicas. Entonces, no, uno como taxónomo, cuando uno va a escoger un nombre para alguna especie, uno es el que puede decir si es nueva o no es nueva, porque conoce muy bien, porque el que no lo conoce, todo va a ser nuevo, ¿no es cierto? Entonces uno se da el lujo de, entre comillas, bautizarlo. A mí me gusta mucho usar caracteres morfológicos que identifiquen la planta, pero también se usan caracteres de sitio, como país, lugares, bogotensis, colombiana, ¿sí? O también uno se lo puede dedicar a alguien que ha hecho méritos en el conocimiento botánico de los bambúes, como el doctor Soderstrom, como Cleo Calderón, como Linclar. Entonces, digamos que a qué nombre le coloca uno, ese nombre se lo reserva la persona que hace la investigación y que pues puede definir si es nueva o no es nueva. Muchísimas gracias, Jimena. Jimena, un favor grandísimo. No sé si puedes dejar de compartir la pantalla para poderte ver, por favor, y yo te haría las preguntas. Te agradezco muchísimo.
Otra pregunta de Omar Abregu. Omar nos pregunta y nos dice, bueno, buenas noches, Jimena. ¿Cuál es la diferencia entre fimbrias y setas orales? ¿Podrías darnos algunas recomendaciones para poder diferenciarlas? Bueno, sí, las fimbrias generalmente son más delgadas y están ubicadas hacia la periferia de la lígula, de la parte superior de la vaina, mientras que las setas orales están en la mitad de la lígula y son más aplanadas y más rectas, ¿no es cierto? Pero esas son las principales diferencias. No es fácil, es unas diferencias sutiles, pero depende de la ubicación donde se encuentran, ¿no? Eso ayuda a diferenciar las fimbrias de las setas orales. Muchísimas gracias, Jimena. Hay otra pregunta también. Nos preguntan, ¿el bambú enano es parte de los bambús herbáceos? Y la misma persona, William Martínez, desde Pastas, Ecuador, nos pregunta, desearía saber si hay alguna diferencia en cómo poder identificar una guadúa para poder tratarla en artesanía o en inmobiliario. Entiendo que es de temas de construcción. Bueno, hay especies leñosas que no crecen mucho, ¿no es cierto? Pero son bambúes leñosos, no son necesariamente porque son pequeños, son herbáceos. Los bambúes herbáceos son una rama evolutiva distinta a los leñosos y tienen una serie de caracteres que no necesariamente esas especies bajitas que muchas hay en Japón, en China, son a pesar de como el género Sasa, Sasaela, son bambúes leñosos a pesar de parecer bambúes del tamaño de los herbáceos. Ese sería uno. Y lo otro de la guadua, si sirve para muebles o artesanías, pues no es muy claro, pero bueno, los muebles necesitan bambúes de tamaño, depende, ¿no es cierto? Porque aquí hay muebles, gente que le gustan muebles grandes con culmos de 10, 12 centímetros de diámetro, pero hay otros que les gustan, el mercado quiere muebles de culmos más medianos como los que se hacen con la especie de guaduilla o Filostaquisauria. Entonces, pues no sé, eso depende mucho del mercado que yo voy a vender, ¿no? Hay unos mercados más específicos por unos gustos hacia un tipo de bambúes o hacia un tipo de muebles más grandes y pesados y otros hacia unos muebles más delicados. No sé si eso le responda a lo que me preguntó. Excelente, Jimena, muchísimas gracias. Tenemos también un saludo de Milagros Leiva y también una pregunta que nos dice, ¿cuáles son las principales características que nos permitirían identificar a los bambúes herbáceos que diferencien de otras plantas herbáceas? Los bambúes herbáceos, primero, tienen pseudopecíolo y eso lo pueden diferenciar cuando van a la selva y los que parecen una hierba se fijan que tengan ese conector entre la lámina y la vaina, que es el pseudopecíolo, y solamente tienen lígula en la parte externa, no tienen lígula interna, ¿no? Entonces digamos que esas serían las características a nivel de follaje más importantes para identificarlos. Muchísimas gracias, Jimena. Tenemos una pregunta de Esteban Cabuya Parra de Colombia también. Nos dice, aquí en el Caquetá las guaduas son un eficiente reservorio de agua y esa condición y su condición de gregarios. Es clave hacer la aproximación a la identificación en el cuidado de la presencia de serpientes. En otros países, en tu conocimiento, ¿qué especies de serpientes son más asociadas a la guadua? Bueno, para mí realmente el tema de las serpientes, para mí es un mito. Yo llevo más de 30 años metidas en los guaduales de muchas partes de América Latina y si he visto 2, no he visto 3, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que ahí, porque además las serpientes huyen, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que hay algo relacionado con el tema de meterles miedo a la gente para no entrar a un guadual.
pero seguramente hay regiones como en el Chocó, que hay muchísimas especies de serpientes. En un día vimos 7 especies diferentes, y pues si en ese ecosistema tan rico en reptiles y en serpientes hay una mata de bambú, con seguridad que ahí también va a haber. Entonces, pues no sé, yo realmente solamente he visto 2, una en Costa Rica y otra en Colombia. Muchísimas gracias, Jimena. Evans también nos hace una pregunta en cuanto ya a la fotografía. Jimena, ¿la resolución de las fotos es determinante? ¿Se tiene que utilizar cámara profesional o se puede utilizar la cámara de un celular? Bueno, al comienzo yo les indicaba que el que tenga cámara profesional, bien, pero los celulares también dan unas fotos muy buenas. Entonces, es saber tomar la foto y saber tomar la estructura, pero no es necesario tener cámara profesional. Muchísimas gracias, Jimena. Hay una pregunta de Alexandra Sarmiento. Nos pregunta en qué datum se pueden enviar las coordenadas y el sistema, ya que en Ecuador se trabaja en 17 Sur, pero en la Amazonía 18 Sur, o no habría ningún problema con eso para la transformación. Bueno, pues yo creo que los datos de las coordenadas, cuando ustedes van a mandar la matriz que dijo Rafa, pues ahí pondrán en qué forma quieren que se anoten las coordenadas, porque sé que hay 2 maneras de anotar. Cuando uno dice 4 grados norte, 27 segundos, 27 minutos, 2 segundos, o 72 grados occidente, esa es una manera, y está la otra que son unos números, que no me acuerdo cómo se les llama, pero entonces yo creo que cuando Rafael mande la información, él podrá especificar cómo quiere que se anexe la información de las coordenadas geográficas. Muchísimas gracias. Les agradecemos también a las personas por sus preguntas. Solo me permito recalcar que vamos en este momento a hacer las preguntas referentes específicamente a la identificación por medio de fotografía. También existe un equipo de INVAR que está respondiendo a las preguntas de manera interna y también a las preguntas que ustedes ponen en temas en temas botánicos y en temas un poco específicos directamente dentro del mismo chat, en honor a tiempo y en honor también a cumplir con los espacios determinados. Una pregunta de Yesenia Cifuentes de Ecuador nos dice: ¿cuáles serían las partes principales del bambú que debemos registrar para el envío de imágenes principalmente? Bueno, yo les hice la exposición, pero pues pienso que la hoja caulinar es importantísima, ¿no es cierto? El culmo, el tamaño, el color del culmo es importante, el tipo de ramificación, si tiene espinas, si no tienen espinas, es importante, y el follaje. Pienso que todas esas estructuras son importantes. Muchísimas y gracias. La yema en la región nodal. Muchísimas gracias, Jimena. Creo que es una pregunta muy importante para ir, sobre todo, teniendo esta identificación de acuerdo a lo que también Oscar nos proponía al inicio. Otra pregunta tenemos de Esteban Cabulla. ¿Se ha realizado como aproximación en la identificación desde sensores remotos? Esa es la pregunta, Jimena. Pues a través de imágenes satelitales se ubican poblaciones de guadua y se sabe que tienen un registro distinto. Eso hace mucho tiempo lo vienen implementando en Brasil, hace muchísimos años. Bruce Nelson empezó con eso en Brasil, en la Amazonía de Brasil, hace muchos años, y eso se ha ido perfeccionando, porque sí se puede identificar a través de imágenes satelitales si esa población es bambú o si es árbol. O sea, porque el espectro que manda es distinto. Muchísimas gracias, Jimena. Hay una pregunta de Natalia también. Nos dice: ¿cómo funciona lo de los sinónimos botánicos? ¿Estos sinónimos son nombres obsoletos o se pueden seguir utilizando indistintamente?
Bueno, el tema de la sinonimia es que a veces a una especie que ya está escrita, alguien viene y le pone otro nombre, pero resulta que ya alguien la había identificado. O que sea el caso, por ejemplo, de la guadua angustifolia. La guadua angustifolia, cuando Humboldt y Bonpland vinieron aquí a la América en su viaje que se llamó Viaje a América Equinoccial, vieron este gran bambú que se les pareció a lo que ellos tenían y ya habían conocido de Asia, del género bambusa. Entonces, cuando Bonpland, que era el botánico, identifica, él le pone bambusa guadua. Y guadua es un vocablo indígena, como ellos escucharon que los indígenas llamaban a ese bambú americano. Pero 20 años más tarde viene un botánico alemán que se llamó Sigmund Kuhn y le dice a Bonpland, le dice, mire, esto no es del género bambusa, esto tiene estas características a nivel de la flor, la distancia geográfica es inmensa, este carácter es distinto, esto y esto, y le empieza a señalar caracteres, sobre todo a nivel de la flor, y crea el género guadua. Usa ese vocablo indígena, entonces bambusa guadua pasa a ser guadua angustifolia, porque la otra especie que Bonpland había descrito era bambusa latifolia, que era de hoja ancha, y esta era de hoja angosta. Entonces, de ahí quedó guadua angustifolia y guadua latifolia. Son sinónimos, ¿no es cierto? Van a la misma especie. Pero si yo estoy en este siglo XXI, en donde a nivel de genética y morfología hemos demostrado que el género guadua es un buen género, que es muy diferente al bambusa, pues yo debo acogerme a la clasificación de guadua angustifolia Kuhn. Pero si alguien escribe en un artículo bambusa guadua, pues vamos a entender qué es, pero da a entender que no está actualizado en la parte botánica. Pero, pero uno como taxónomo puede aceptar o no aceptar las sinonimias. Muchísimas gracias, Jimena. Una pregunta de David Hoyos. David nos dice, cuando encontramos ramas de un bambú escandente interno en el bosque, ¿a qué distancia a la redonda debemos buscar los culmos para confirmar si es escandente o es erecto o escandente? Bueno, si es escandente y tiene que ir a un origen, tienen que mirar de dónde viene, ¿no es cierto? Y si cuando ven el origen, ven que hay una serie de culmos paraditos, erectos, y que entonces ya sabemos que es erecto en la base, escandente en la parte apical. O si simplemente se va y es bejuco todo, entonces sabemos que es escandente. Pero hay que ir a buscar el origen, ¿no? Seguir la rama hasta encontrar el origen, dónde está el rizoma de esa rama. Muchísimas gracias, Jimena. Creo que hay algunas preguntas más. Sin embargo, en honor al tiempo, vamos a hacer las últimas preguntas. Existe una pregunta también de Lorena Arévalo. Lorena pregunta qué características de bambú y especies se podrán identificar para reforestar zonas degradadas de la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué? ¿Me puedes repetir que no oí por un momento? ¿Cuál es la pregunta otra vez, por favor? ¿Qué características de bambú? ¿Me puedes decir la? Claro que sí, Jimena, te la repito. Lorena Arévalo pregunta qué características de bambúes o especies ayudarían a reforestar en zonas degradadas de la Amazonía ecuatoriana. Pues yo pienso que este trabajo que van a hacer es reconocer qué especies tienen en sus territorios, qué se da allí, porque es a partir de lo que tenemos en nuestros territorios que tenemos que desarrollar nuestras economías rurales. Entonces hay que mirar y observar qué hay allí, cuando antes de que tumbaran y degradaran esos suelos, qué había ahí, qué crecía ahí. A mí se me olvidó decirles, pero es algo que quiero comentarles, y es que los chinos, antes de empezar la evolución industrial del bambú, 20 años antes, ellos empezaron a manejar los bosques de bambúes nativos que tenían en las diferentes provincias de China. Ellos no empezaron de cero.
Ellos no empezaron sembrando de cero, ellos empezaron adecuando y manejando el recurso natural de bambúes que ellos tenían en sus provincias, en sus sitios. Porque si empezamos de cero, en el caso nuestro, a sembrar guadua, tenemos que esperar 10, 12 años para que produzca un culmo en estado de madurez óptimo y de tamaño óptimo para transformarse. Entonces, es importante por eso conocer qué tenemos para ver cómo ya lo podemos transformar y cómo ya nos pueda generar ingresos. No tenemos que esperar 10, 12 años para sembrar, para poder lucrarnos, ¿no? Entonces, me parece que una cosa es para la reforestación de zonas degradadas, ahí hay que partir, y otra cosa es para la economía rural. Muchísimas gracias, Jimena. Esta última pregunta me parece que es también, aparte de ti, es para el equipo. Las fotografías, documentos y demás elementos que desarrollemos en campo los enviaremos al grupo de WhatsApp que se creó. Muchísimas gracias. Esta es una pregunta de Óscar Aroca. Y con esto sería la última pregunta, Jimena. Muchísimas gracias y creo que quedamos contigo, Rafa. Ok, Carlos, gracias. Gracias, Jimena, nuevamente. Bueno, ya estamos llegando quizás a la fase final de la intervención de este curso. Sin embargo, es importante recalcar que una vez que hayamos culminado este evento virtual, pues vamos a proporcionar a través del grupo de WhatsApp la plantilla o formato para que ustedes ya en su territorio puedan también desarrollar este ejercicio de cómo tomar fotografías de acuerdo a los alcances mencionados por Jimena para poder ir buscando información dentro de sus territorios a través de los países en Colombia, Ecuador y Perú, que nos va a permitir, como lo mencionó Jimena, conocer cuál es la diversidad de bambúes con los que contamos en nuestra Amazonía regional, para luego ir buscando algunas posibilidades de usos de los bambúes. En ese sentido, pues agradecerles nuevamente por la participación de cada uno de ustedes y vamos a estar con este proceso de interacción a través del grupo de WhatsApp. Ahora dejamos ya las últimas palabras para el cierre del curso, sin antes volver a agradecerle a Jimena por la predisposición y la excelente exposición que nos hizo llegar hoy, bien detallada sobre la guía que vamos a aplicar ahora en nuestro territorio. Y también es importante mencionarles a cada uno de ustedes que una vez que tengamos un proceso de mayor fluidez en el tema de la cuarentena, pues estaremos haciendo los ejercicios en territorio. Jimena nos estará acompañando en las visitas y colectas en territorio, en campo, tanto en Colombia, Ecuador y Perú. Y esto es muy importante también para que ustedes se sientan parte del proceso y podamos seguir interactuando y generando información correspondiente a los bambúes amazónicos. En ese sentido, pues quiero dejar ya para las palabras de cierre a Carlos Falconi para que nos pueda dar quizás el último alcance. Por favor, Carlos. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Es un gusto grandísimo para todo este gran equipo de Ecuador, Perú, Colombia y Ecuador tenerles aquí con una excelente expositora como es la experta Jimena Londoño. Jimena, muchísimas gracias en nombre de todos quienes hacemos Bambusonía por siempre este compromiso tan grande. Como ya lo dijo Pablito al inicio, realmente para nosotros es un honor poder ir trabajando estos temas contigo y justo me uno a las palabras de Rafa. Esperemos que ya la situación esté mucho mejor y esperarte también en Ecuador y en Perú para que todas las personas que han asistido hoy por medio de esta plataforma puedan verte y compartir contigo
cada uno de los conocimientos que tú tienes dentro de los territorios, y ahí sí podamos abrir una plenaria con estas preguntas que han llegado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Creo que realmente vamos ya determinando que a las bondades del bambú, nosotros ahora vamos a ser parte de un equipo que vaya identificando qué es lo que tenemos en nuestros territorios. Creo que es muy importante ver cómo Jimena nos ha ido ya determinando realmente, como decía por ahí Oscar, a manera de un estudio investigativo, todos los procesos que tenemos que ver, y también vamos a trabajar en sintetizar tal vez en 2 o 3 fotografías cosas muy importantes que se puedan trabajar, como ya nos adelantó Jimena también en la respuesta a una de esas preguntas. Es importante esta participación, y como ya nos explicaba Rafa, la vamos a hacer por medio de un formato para que ustedes puedan tener el hecho de buscar una nueva especie, como decían por ahí algunas personas, también Jimena ya nos explicaba, y también vamos a permitirnos, ¿no? Como esto es un ámbito realmente únicamente de identificación taxonómica, sus fotos serán respondidas con el respectivo reconocimiento del reconocimiento taxonómico, pero también las mejores fotos con su autorización estaremos compartiéndoles en nuestras redes sociales para que se vaya viendo el avance de lo que vamos encontrando a este proceso. Eso nada más, sin más que decirles muchísimas gracias. Estaremos en contacto por nuestro chat de WhatsApp para ya darles un poquito más a profundidad de la metodología. También con el envío de esta fotografía ustedes van a recibir un certificado de participación en este proceso de identificación de especies en Perú, Colombia y Ecuador. Lo haremos llegar también por medios digitales, y de tener alguna duda seguimos activados en ese chat. Es muy importante también tener a personas como Jimena, como Natalia Reategui en Perú, como el mismo Rafa. Hay mucha gente que conoce bastante del tema para podernos ayudar y apoyar en esta identificación. Muchísimas gracias, una buena noche, un saludo gigante desde Ecuador, hermanos y hermanas bambuceros y bambuceras. Un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Sí. Pues yo quisiera también despedirme de todos, darles muchas gracias. Ya, perdón. Sí, no te preocupes, Jimena, por favor, adelante. Bueno, darles las gracias por estar pendientes, estar atentos a esta capacitación que espero pues pongan en práctica para poder avanzar con el proyecto en otras fases que son también muy importantes, como es el de la transformación, el manejo. Entonces, muchas gracias a todo el equipo de Invar Bambusonia por facilitar esta comunicación. Muchas gracias. Ya. Gracias, Jimena. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a mantener en contacto a través del grupo de WhatsApp y vamos a seguir interactuando ahí. Buenas noches para todos y cuídense, por favor. Muchísimas gracias.